Unción sin carácter. Se llama el título hoy. Unción sin carácter. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es más importante? ¿La unción o el carácter? Pregúntele ahí a su vecino. A ver, que no me diga nada, es algo ahí entre ustedes. A ver qué le dice. No es que no dé una respuesta para quedar bien, espiritual. Diga la verdad, lo que usted piensa. Las dos cosas, pero más de las dos, si tendrías que elegir una. Bien, muy bien. Muy bien. Carácter, ¿no? Porque es importante la unción, pero sin el carácter no prospera en el tiempo, no se mantiene. Y Jueces capítulo 13 nos cuenta la historia de Sansón, que había allí un hombre, versículo 2 del capítulo 13, de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer no podía tener hijos, era estéril. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Había problemas con los filisteos y ya desde el principio, ya desde antes que quede embarazada esta mujer, ya el Señor tenía un plan de que tenga un hijo y que él sea aquel que va a salvar a Israel de los filisteos. Así que después que creció y fue muy grande, todavía había problemas con los filisteos. Sansón significa el que sirve a Dios. Fue un hombre elegido por Dios desde su nacimiento. Un hombre ungido por el Señor, tenía la unción. Y cuando tú le preguntas a un niño, quizás, ¿te acuerdas de la escuelita bíblica? ¿Qué más te acuerdas? Y muchos dicen Sansón. No porque no se acuerden de nuestro Señor, porque es lo más importante, nuestro Señor Jesucristo, sino porque se acuerdan de esas clases que les daban, esos dibujitos donde pintaban. Así que es importante aún hasta en los niños. Pero fue un hombre ungido, dijimos, por Dios, pero carente de carácter. O sea, la unción vino sobre él, la unción creció sobre él, pero su carácter, su proceso no creció a medida que su unción crecía sobre él. Fue un hombre usado por Dios, el Espíritu de Dios, vamos a ver que estaba sobre él. Y aún tenía los dones de Dios, tenía dones del Señor, pero carente de ese proceso, de ese carácter que nos tiene que formar a nosotros. A veces nos deslumbramos con alguien que tiene la unción y nos deslumbramos porque viene tal famoso, viene tal otro, y porque sopla y se cae en toda una tribuna y decimos: ¡wow! ¡Qué unción que tiene! Pero yo me pregunto, ¿tiene carácter? ¿Qué tal está el carácter? ¿Sí? Me contaba una persona que estudia en un lugar donde hay chicos que se están preparando para el ministerio. Me contaba esta joven que de repente hay alguien que tiene mucha unción para cantar y es famosa en ese lugar donde canta, pero un día fue ahí adentro, veo que las universidades son enormes y las universidades tienen hasta restaurantes de los más famosos. Y uno de los chicos trabajaba ahí en ese restaurante, hacía la comida, y resulta que esta niña ungida por el Señor, compró algo y volvió muy enojada, y le tiró la comida así, ¡pum! Y le dijo: no es lo que yo pedí, ¿cómo te equivocaste? Pero estás perdiendo mi tiempo. ¡Wow! ¡Qué unción!, ¿no? ¿Unción o carácter? Carácter. Porque luego tú estás ahí y estás diciendo: ¿cómo puede ser que? ¿Cómo? Esa es la que me tiró la comida el otro día. ¿Unción o carácter? Carácter primero. Unción segundo. De los jueces de Israel podemos decir que fue el más famoso, el más popular. Vio que en la high school está el popular. No sé si en su high school era igual. Ahí está el popular, ¿no? El más famoso. Bueno, yo pienso que de los jueces fue el más como popular, entre comillas, pero tenía un problemita, tenía mucha unción, mucho poder, mucha fuerza del Espíritu, pero era mujeriego, infiel, voluble, violento y caprichoso. Mire qué lindo carácter que tenía nuestro hermano.
Entonces uno dijo, no, pero fue por culpa de Dalila, es por culpa de ella. Fíjese, pastor, usted lee ahí, Dalila. Bueno, no podemos echarle la culpa a Dalila, porque cada uno decide, ¿no? Está uno diciendo, yo soy tan espiritual, pero si uno es tan espiritual y se casa con alguien que no conoce al Señor, por más unción que tenga, tanta lengua, pero eligió a alguien que, bueno, no estoy juzgando a nadie, yo solamente estoy diciendo, tanta unción y no vimos. Tantos profetas somos que profetizamos a los demás, pero no nos profetizamos nosotros. Tanta unción, tantos dones, pero poco carácter. Que es muy lindo predicar, es muy lindo enseñar, es muy lindo que te inviten, pero la unción tiene que ir acompañada de un proceso, de un carácter, de una formación interna, porque lo externo tiene que relacionarse con mi vida interior. ¿Amén? No digo que esté mal, digo tienen que crecer juntos. No busque el puesto, no busque el fuego, sino crece a medida que va creciendo en las cosas del Señor. ¿Me entiende? No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que va acompañado de un proceso. Es como una orquesta, ¿no? Una orquesta tiene que sonar bien en todos los instrumentos de una gran orquesta tienen que sonar bien. Porque si alguien no se preparó y está en esa orquesta, pues va a sonar mal, el que está dirigiendo va a decir, hay algo allá que está mal. Por eso todo tiene que ir creciendo. Amén. A medida que nos vamos desarrollando en el Señor. En la Biblia vemos que Sansón en público demuestra su fuerza física, porque vemos versículos donde ahí vemos la fuerza, que pudo dominar un león, que pudo tener fuerza sobre los animales. Sí, pero fíjese que en lo íntimo era una persona inmadura y débil. O sea que su fuerza física no se relacionaba, no tenía relación con su interior. Fuerza física, pero debilidad interna. Mucha demostración externa, pero pocos cambios en el corazón. Mucha fuerza de voz, ¿no? Tenía una voz grande, un hombre con fuerza. Sin embargo, demostraba internamente que no había madurado internamente. Usa su fuerza externamente sin haber pasado por el interior, para que su carácter sea transformado. Hermanos, no busquemos el fuego, no busquemos solamente el fuego, no busquemos solamente la unción, no busquemos solamente el lugar, la posición, porque si no desarrollamos el carácter en Cristo, eso se cae de un soplo. Pero cuando lo interno es transformado, reflejamos a Dios a través de nuestras vidas. Cuando lo interno, es como cuando Jesús se transfiguró. No necesitaba transfigurarse, pero le mostró a los discípulos allí, los más cercanos, subió al monte y se transfiguró, le estaba mostrando que fue un cambio de adentro hacia afuera, porque de adentro él luego sus vestiduras, le estaba diciendo, esa es la obra del Espíritu Santo, no es solamente lo externo, como los fariseos que vivían de lo externo, sino de lo interno. Aún así, Dios no abandona a sus elegidos, no, porque vemos que aún así Sansón fue infiel, pero Dios estuvo con él, le dio tiempo, fueron años que estuvo con él, hasta en un momento él no se dio cuenta, como Saúl, que Dios se había ido de su vida. Fue un hombre favorecido por Dios. Cuando vamos a la palabra del Señor, leímos recién que lo eligió desde antes de la fundación del mundo, pero sabemos que lo eligió desde antes que nazca. Y la mujer le dijo, vas a tener un hijo. O sea, Dios ya sabía lo que iba a pasar con Sansón. Sin embargo, le dio una oportunidad a esa familia. Los padres hicieron bien las cosas. Y la clave nuestra, la clave de cada creyente, es dejarse moldear y transformar por Dios. No importa si llegas en la vida a ser un famoso predicador o un famoso cantante. No es ese el punto, el que es famoso o no es famoso, porque todo se va a pasar por el fuego cuando estemos delante del Señor. Por más que tenías 50 millones de amigos en Facebook o tenías 10, ahí no va a contar las redes sociales, ahí no va a contar cuán famoso, cuánto viajaste. Unción sin carácter. Ahí estaba uno frente al mostrador en un avión y le dijo, usted no sabe quién soy yo. Y la señora dijo, la verdad que no sé quién es usted. La señora de American Airlines era. Dijo, espérese un poquito, se paró en la silla y dijo, ¿alguien conoce a este hombre famoso? Y todos los que estaban ahí dijeron, no sabemos ni quién es. Nadie, ni uno hay que conozca a este hombre. No lo conocía nadie. Unción sin carácter.
Unción sin carácter. No nos conoce nadie, hermanos, así. Pero mejor que nos conozca el Señor. Porque podremos tener tantos amigos, pero no nos conoce el Señor. Es lo más importante. Que el día que estemos delante de Él nos diga: yo te conozco, sé quién eres. Porque a estos no los conozco, pero a ti sí te conozco, sé quién eres. No eras famoso aquí, pero eras famoso allí arriba. Siempre voy al versículo del profeta Daniel, cuando Daniel está pasando por una situación tremenda aquí, como nosotros pasamos, situaciones difíciles. Sin embargo, ¿qué le dijo cuando apareció allí el ángel del Señor? ¿Qué le dijo? Daniel, eres muy amado. Él habrá dicho: ¿cómo? ¿Pero tú de dónde vienes? Porque yo aquí no me siento amado, decía Daniel. Me siento despreciado. Estoy en una situación difícil, en una prueba difícil. Y el ángel dice: no te preocupes, porque allá arriba eres muy amado. Por eso he venido, por tu ayuno, por tu oración he descendido a darte una palabra. ¡Wow! Así se sentía José. Muy amado allí arriba, pero aquí abajo, como con un aguijón, ¿no? Como con un aguijón en la carne. ¿Vio lo que le pasaba a Pablo? Es lo que nos pasa a nosotros, a todos. Todos tenemos un aguijón, del cual a veces nos quejamos de ese aguijón, pero ese aguijón, dice, era como un enviado de Satanás, dice el apóstol. Pero ese aguijón a mí, yo tengo un aguijón, todos tenemos un aguijón del cual nos humillamos delante de Dios, porque sin ese aguijón, unción sin carácter. Pero ese aguijón te lleva ¿a qué? A humillarte, a estar ahí abajo, a llorar con Dios y decirle: Señor, aunque yo soy débil, yo soy fuerte en ti. Diga al débil: fuerte soy. Bendito aguijón que aunque duela, nos lleva a formar el carácter en el Señor. Somos una oveja que en algún punto hemos sido lastimados por el pastor de pastores. ¿Por qué? Porque necesitó herirnos un poquito. No que Dios hiera a sus hijos. No. Usted me entiende. Pero a veces la ovejita necesitaba ser un poquito, le tocaba ahí en el costado para que no se apure, no se pierda y no se vaya. Y no se aleje. Y a veces el Señor tiene que obrar eso. A veces, como yo siempre digo, a veces el Señor necesita tirarnos en una fosa para ser vendido por los ismaelitas, para que se cumpla el plan de José. Pero si nos dejamos procesar un poquito, hermanos, no tenemos que pasar por ahí. ¿Venimos a la casa de Dios porque amamos al Señor o venimos a la casa del Señor porque nos pasaron tantas cosas, pastor, que acá estamos con miedo? Vine como con miedo a adorar a Dios. Claro. Pero mejor que venga porque lo ama al Señor, no porque esté pasando esto. Yo prefiero venir y estar en la casa del Señor no porque esté quemando las papas, sino porque sé que es el propósito de Dios. Esa es la clave. Déjese formar, déjese trabajar. No importa, dijimos, si eres famoso, si estás en el ministerio, no estás, si eres líder o no. Dios quiere moldear tu vida, seas o no famoso, seas o no líder, estés donde estés, en la posición. Él es el alfarero de todos, de los más espirituales y de los menos espirituales. Y aún así Dios usó a Sansón para traer liberación al pueblo del Señor. Así había hecho el milagro. Dios lo escogió para traer libertad a los filisteos. Tenía un plan. Así como nosotros también fuimos llamados a proclamar esta libertad que tenemos en Cristo, a proclamar la palabra de Dios para traer libertad a los cautivos. Por tanto, id. Esa palabra id significa yendo. No significa que ahora que no estoy haciendo nada empiezo a hacer algo. Significa que lo estoy haciendo, lo vengo haciendo. El cristiano viene predicando, el cristiano viene enseñando, viene haciendo las obras del Señor, viene pareciéndose a Cristo. Nos llamamos cristianos, pero no hacemos la obra de Cristo. Mire qué interesante. ¿Qué clase de cristianos somos? No, al gusto del cliente. Somos cristianos porque hacemos la obra de nuestro Señor. ¿Cuál fue? La de ir, de hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato más importante. Y bautizarlos. Fuimos llamados a proclamar esa libertad. Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo 4:1, te encarezco, pero te insto, te obligo, por así decirlo. Te encarezco, te pido, pero de rodillas delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Está hablando de ahora, mire. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, al gusto del cliente, ¿vio? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, y está hablando a nosotros, mire. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire qué exhortación. Predica, insta, redarguye, reprende, exhorta, sé sobrio, soporta, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Tenemos ese llamado de predicar la verdad para que las tinieblas retrocedan, para que Dios saque a luz. Porque nadie enciende, dijimos el domingo pasado, nadie enciende una luz para esconderla. Para eso fue llamado Sansón. Había sido llamado para reflejar la luz de Dios en medio de un pueblo derrotado. En ese tiempo, cuando usted lee Jueces, dice, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Eso lo va a leer siempre usted, en Jueces. Un tiempo de decadencia espiritual, como la que estamos viviendo hoy en día. Sansón tuvo un buen ejemplo. ¿Sabe qué ejemplo? Que tuvo buenos padres. Y aún así, mire, teniendo buenos padres que lo instruyeron, que hicieron lo que el ángel dijo, aún así, no trató con su corazón. Pero Dios estaba con Sansón y la unción estaba sobre Sansón. Dice Jueces 13:25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, empezó a manifestarse el Espíritu de Dios, pero él no dejó que el Espíritu de Dios haga ese trabajo interno en su corazón. No entregó lo que tenía que entregar, no sometió lo que tenía que someter. ¿Unción o carácter? Y a medida que esa unción empezó a crecer sobre él, también tenía que crecer ese carácter. Eso va de la mano. Nada más que hoy estamos rodeados de sermones donde es solo puro recibe, toque, el segundo toque y cuántas cosas. Ahí vi que hacen también como un puente así en un lugar donde pasan por el tubo y todos van orando y todos empiezan caminando bien, ¿vio? Pero cuando llegan a la mitad ya están medio ebrios en el espíritu. Y cuando llegan al final están en el sol. Es lindo, qué lindo, ¿no? Pero si yo digo, el que se cae ahí, ¿se levanta cambiado o...? Pregunto, nada más. Es una pregunta. Es una duda que tengo. ¿Cambian algo el toque? Si cambian algo, gloria a Dios. Vamos todos al ¿cómo se llama? Al puente, ¿no? Sí, al puente de la unción. Vamos, yo me voy para allá también, hermano. Me saco un pasaje y voy. Ponemos la mirada en eso, pero yo quiero palabra. Usted quiere palabra de Dios. Usted quiere palabra del Señor, Biblia. Usted quiere comer bien. Sabe que esas cosas son transitorias, no cambian. A medida que crece la unción, crezca el carácter también. Esa es la oportunidad tremenda que tuvo Sansón de poder hacer un cambio externo que se refleje en lo externo. Si es solo externo, no se mantiene en el tiempo. Por eso vemos personas que tienen un puesto, tienen un nombre. Yo pensaba en estos días y siempre usted se tiene que preguntar, ¿Jesús qué hubiera hecho? Cuando le preguntan y le dicen maestro bueno, y él dice, siendo un maestro bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me pones ese título? Yo pensaba, Moisés dijo, Señor, ¿y qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Y ahí podía haber sacado Dios un título, el apóstol, el doctor en teología, tal. Dile que te lo dijo el doctor en teología, la eminencia. Si el padre dijo, dile el yo soy, le dijo. Pero ¿cómo? ¿Quién eres? Dile el yo soy. Jesús dijo, no me llamen maestro bueno, pero nosotros queremos un cargo. Ahí viene el apóstol tal.
Ahí viene el profeta tal. Yo conocí uno que era apóstol, profeta y reverendo. Yo nunca vi 3 cargos juntos. ¡Wow! Le dije, eres multi... ¡Wow! Nunca vi tantos cargos en uno. Pero mi pregunta es, ¿te pareces a Cristo? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿A quién te pareces? Nosotros nos tenemos que parecer a nuestro Padre y a nuestro Señor. Somos hijos de Dios. Entonces, si Él es humilde, nosotros tenemos que ser humildes también. ¿A quién nos parecemos? Ahí vengo con la unción. ¿Y el carácter? ¿Cómo estamos por casa? Porque nuestro Señor demostró la unción, pero también el carácter, ¿vio? ¿Cómo fue el carácter? Filipenses capítulo 2. Ahí está el carácter. Estando en la cruz, ¿qué vemos? ¿La unción o el carácter? El carácter. En la cruz vemos el carácter. En los momentos más difíciles de nuestro Señor no se vio la unción. Se vio el carácter de siervo, de esclavo. Gloria a Dios. Esto me anima mucho. Mucha fuerza externa tenía Sansón. Oh sí, tenía una fuerza, levantaba cosas. Era una fuerza tremenda. Pero internamente no tenía fuerza. Mucho poder. Ahí viene el hombre de Dios. Pero internamente no. Andaba enojándose con todo. Ahí por ahí hay uno que no le decían, no me miren. Ahí vino uno a nuestro país que dijo, no lo miren. La orden del siervo de Dios es que no lo miren cuando llegue. Y uno de mis amigos no sabía esa orden y lo miró. Y ahí estaban los láser. ¡No me mires! Y el pobre lloraba conmigo. Le digo, no llores. Es que yo no sabía. Si no llores, hermano. No está mal mirar a alguien. No, pero el ungido no quiere que lo miren. ¡Wow! ¡Qué lindo carácter!, ¿no? Salió el láser así. Unción o carácter. Cuidado, hermanos. Concentrarnos en lo externo. Y ahí estamos. Las multitudes, los números. ¡Wow! Sí, ¿cuánta gente tiene usted en la iglesia? Pregúntele a Jeremías cuánta gente tenía. Pregúntele a Jesús cuánta gente tenía cuando le dijo a las multitudes, ustedes me siguen por los panes y los peces. ¿Sabe qué pasó? Se quedó solo. Y por ahí uno de estos discípulos de la unción, ¿vio? Que tenemos, siempre uno, pentecostal, habrá dicho, Señor, acá teníamos 15,000. ¿Qué hiciste? No digas eso. ¿Cómo vas a decirle que lo siguen por los panes? No te preocupes, Señor. Teníamos 15,000 que nos podían apoyar. Unción sin carácter. Pero Jesús dijo, ustedes me siguen por lo que les doy, no por lo que soy. Y se quedó solo y le dijo a los discípulos de otro, ¿ustedes también se van a ir? Vayan. ¡Wow! Carácter, carácter, carácter. Nuestro Señor entró con un látigo, hermanos, al templo. ¡Wow! No estoy diciendo que usted haga eso. Ya voy a venir con un látigo, tengo uno ahí. No, en serio, porque estoy armando un sermón de eso. Sobre cuando Jesús entró al templo. Y ahí estaban los cambistas, ahí estaban los... Mire qué bonito, tenían que buscar al Señor. Tenían que ser una casa de oración. Y ahí llegaban la gente con su corderito y le decían, ese corderito tiene un cortecito ahí. Sí, porque le agarró un alambrecito, pero fue el mejor que elegí. Y le dijo, no puedes entregarle eso a Dios. Ahí estaban los cambistas y Jesús entró con un látigo. Ese es el pasaje más violento que tenemos. Pero no vemos violencia, lo que vemos ahí es santidad. Unción o carácter. Carácter, pastor. La unción sin carácter podemos estar sobre autoridad, sobre personas, pero ¿sabe qué? No es cuestión de estar en autoridad, es usar bien la autoridad. Porque usted puede estar en autoridad, pero hay que usarla bien. Podemos tener un ministerio donde se ven los dones, sí, qué lindo, pero sin carácter es puro ruido,
Por ahí una vez tuvimos que ministrar con mi esposa a una mujer que hace muchos años atrás que vino y nos dijo que trabajaba en una congregación donde el pastor le decía, amorcito, amorcito, ¿me puedes alcanzar esto? ¡Wow! Mire qué lindo unción. Pero cuando apareció la pastora, le dijo, hermana, vamos a poner un nombre, hermana Anacleta, ¿puede alcanzarme eso? Y la hermana dijo, ¿por qué ahora me dice hermana? Porque apareció la pastora. ¿Unción o carácter? ¿Unción o carácter? Tenemos que usar bien la autoridad, nada de amorcito. Tenemos que usar bien la autoridad que Dios nos dio, respetar a los demás. Porque no nos dio el Señor autoridad para hacer esto. No somos quienes para pisar el jardín de nadie. Cuide su jardín, ¿eh? Claro, porque en realidad es pisar las flores de otra casa. Es eso, no es solo, sí. Y tenemos un jardín que cuidar, tranquilo. Cuide su jardín. Carácter no significa tener un mal día. Todos podemos estar, los más espirituales tenemos un mal día. Pero el carácter habla de ese proceso, ese cambio. Estamos en un cambio. Y el cambio, como dije, se tiene que mantener en el tiempo. La Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. Carácter en la casa, carácter en el matrimonio, carácter en la congregación, en el trabajo, en la vida diaria. Y Sansón gobernó Israel por 20 años. Por 20 años gobernó. Jueces 16:31. Dios lo levantó, gobernó por muchos años. Fue usado por el Señor. A más altura espiritual, ¿sabe qué tiene que haber? Más humildad. Porque de esa forma solamente se sostiene la altura espiritual. Es subir espiritualmente, pero bajar en humildad. Sansón tuvo algunas actitudes que quiero hablar en esta mañana, que fueron como semáforos en rojo que se le fueron prendiendo. Primero, Jueces 14:19 nos dice que vino el Espíritu del Señor sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma y encendido en el enojo se volvió a la casa de su padre. O sea, tenía victorias, pero tenía un carácter tremendo. Y mire, estaba enojado, era un hombre enojado, era un hombre impulsivo. Cuidado, esto es carácter. No sea una persona que reaccione usted, porque en la reacción siempre nos va mal. Sea una persona que piense, que someta al Señor primero, cuenta hasta 10, no reaccione. No sea un hombre o una mujer de reacción. Dice que estaba encendido en enojo. Ahí se mezcló lo espiritual con lo carnal. Por momentos impulsado en la carne, podemos decir. Y hay hermanos, hay hermanas que actúan movidos por la ira, que no perdonan. Y esa puede ser una fuerza que impulse a la destrucción de una vida. Sansón era líder, pero impulsivo. En lugar de actuar, se dedicó a reaccionar. En lugar de actuar, no actuar como un actor. Digo, en lugar de actuar, de tomar decisiones sabias, ¿sabe qué hizo? Reaccionó en contra de eso. Comenzó a reaccionar ante cualquier ofensa que se hacía contra él, contra lo que se decía de él. Terminó siendo desleal, ya que su esposa fue dada a un amigo de él. Mire, ¡wow! No fue un hombre firme, dice Jueces 14:17, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró a Dalila, porque lo presionaba, y ella le declaró a los hijos de su pueblo, versículo 16 del capítulo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. No fue firme ante las presiones, terminaba siempre cediendo, era débil en esa área, no trabajó esa área. ¿Y cómo estamos nosotros frente a las presiones? ¿Cómo respondemos frente a las presiones? Cuando nos presionan en el trabajo, en la escuela, en donde nos movamos. ¿Sabe cuál fue el mayor problema de Sansón? Tenía una debilidad en el área sexual, porque la Biblia nos dice en Jueces 16:1-4, disculpe que voy rápido, pero quiero hablar todo lo que tengo hoy, que Sansón fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella.
¿Cómo sí? Sí, fue a Gaza, la vio y se llegó. Mire la unción. La unción sin carácter. Yo estoy aquí hoy predicando. Usted no sabe lo que hice anoche. No hice nada malo, solamente le estoy diciendo. Se lo aclaro porque no va a faltar alguien que va a decir ahí en internet. ¿Qué hizo el pastor? No, estuve con mi familia, estuvimos predicando. Estuvimos con los hermanos predicando ayer, orando en el Big Spring Park. Pero yo puedo estar hoy predicando aquí y pude haber hecho algo muy malo. Y aquí estoy, mire qué unción. Mire qué fuerza para predicar. Sin embargo, pude haber hecho lo que hizo Sansón y nadie lo sabe. Solo Dios. Cuidado, porque podemos predicar aún, podemos enseñar, podemos tener la iglesia repleta. Sin embargo, puede ser que el carácter no nos esté dando acorde con el crecimiento ministerial que tengamos. Cuidado, ahí no se puede engañar a Dios, ahí hay que dar un paso al costado. Yo puedo comprar un lugar, mire qué lindo, le digo, mire, compré un lugar, pero si yo a usted le digo que ese lugar lo compré estafando a personas, ¿usted se congregaría ahí? Cuidado con eso. Pero tenés tu lugar propio, Pastor Alex. Sí, pero ni te cuento de cómo conseguí eso. Carácter, no unción. Carácter, por favor. El hombre ungido tiene dones, tiene fuerza, Sansón, ¿no? No se corta el pelo, mire, es nazareo, no se corta, no toma sidra, no toca muertos. Pero dice que entró a Gaza, recién leímos, ¿dónde fue? Y se llegó una mujer. Y durmió hasta la medianoche, versículo 1. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, que no era del pueblo de Israel. ¡Tanta unción! Pero mire, sí, ahí vemos la fuerza, mire, se llevó los pilares. Ahí estaba, como si hoy diríamos, está predicando en el púlpito y no pasó nada. Y yo digo, ¿y no pasó nada? Se dejó atrapar por esa sensualidad. Jueces 16:6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Algo que nunca hubiera contado Sansón, se lo terminó declarando. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se insensibilizó. Jueces 16:20 dice, y dijo Sansón a los filisteos, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Se insensibilizó su corazón, se quedó dormido espiritualmente también. Y se despertó y dijo, vamos a hacer lo mismo que hago siempre, total, Dios está conmigo. Vamos a seguir pastoreando, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer, total, nadie se enteró. ¿Nadie se enteró? Y luego me escaparé, dijo, pero no sabía, hermanos, no sabía que Dios no estaba con él. ¿Y sabe qué? Si Dios no está con nosotros, no hay nada. ¿Será por esto que Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no iremos? Jesús, estando en la cruz, se dio cuenta que el Padre estaba derramando el pecado de la humanidad sobre ese sacrificio. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es la palabra desamparar de dejarlo para siempre. No, Él se corrió, el Padre, porque estaba volcando el pecado. ¿Y Jesús sabe que le importó en la cruz? Que el Padre esté con Él. Es lo único. Por eso se mantuvo hasta ahí. ¿Y sabe qué debe ser lo más importante de nosotros, desde un pastor hasta el más joven, hasta el menos espiritual, por así decirlo?
es que Dios esté con nosotros. Cuidar esa presencia. Cuidar la presencia de Dios. Porque si Él no está, es toda una cáscara, hermanos. Es todo un show lo que podemos hacer. Es todo bonito, podemos poner las luces más caras. Podemos poner colores que toquen sus emociones, como hacen muchos, pero yo no lo voy a hacer eso. ¿Sabía usted que hay colores que tocan las emociones de la gente? Pero si Dios no toca, por más que colores que pongamos, no hay un cambio que perdure en el tiempo. ¿Es tener el Espíritu de Dios o no tenerlo? ¿Sabe qué pasó con Sansón? Ya para ir concluyendo, me quema este sermón. ¿Sabe cuál era el problema de Sansón? Que Sansón estaba muy lleno de Dalila. No estaba lleno de Dios. Se acostumbró a la unción, pero no cuidó la unción. Se acostumbró a la unción. Se acostumbró a ministrar bajo la unción, pero desconectado del corazón de la unción, como dijiste al principio. Desconectado del corazón de Dios. Puede ser usado por Dios. Hasta te diría, tú puedes hasta orar por alguien que se sane. O tú puedes dar una palabra profética y ser esa, exactamente, la palabra perfecta que le diste a alguien. Puede usarte el Señor con los dones. Qué lindo que es, ¿no? Cuando nos usa con los dones. Pero ¿sabes qué? Puede ser que no seas aprobado por Dios. No es tan importante lo que ahí viene, el don de sanidad. Yo tengo el don, hermanos. Déjeme orar a mí. No te pareces al Señor. Tanta unción y a veces elegimos, perdón, ¿no? Pero a veces elegimos una mujer que no está. Es que, pastor, Dios me dijo que busque una inconversa para que yo la convierta a Dios. Wow, qué espiritual. Y uno está ahí batallando. Es que, pastor, Dios me dijo y no se entrega, no se convierte, no. Y está uno sufriendo tanto. ¿Por qué no? Tanta unción tenías que Dios te habló, pero el carácter no nos dio. Había una congregación una vez ahí, nosotros lo vimos en vivo, en directo. Entonces la predicadora bajó y le dijo: Dios me dice que tú eres el hombre de Dios para mi vida. Y el hombre, ¿sabe qué le dijo? Si convences a mi esposa, no hay ningún problema. ¿En serio? Si la convences a la vieja, dijo, ningún problema, yo quiero una predicadora, dijo el hermano. Vio, no era espiritual. Levantó las manos y dijo, amén. Pero convénzala a ella. Dijo, no, Dios se rectifica, dijo después. Se equivocó Dios. No eras tú. Más carácter. Ay. ¿Sigo o nos vamos? ¿Qué pasó con Sansón? Se fue deslizando poco a poco. ¿Y sabe qué es el tema? Todos podemos deslizarnos un poco, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos pecamos consciente e inconscientemente, todos. Por eso tenemos un abogado que nos perdona cuando nos arrepentimos, ¿no? Y nos limpia. Qué lindo que es eso. Pero el tema es que él no se dio cuenta de eso. Esos semáforos que yo les digo que se van prendiendo, los dejó pasar, pasó en rojo. Y uno dice, ya pasé varias veces en rojo, no pasa nada, dice uno. Y ahí está el policía viéndolo. ¿Vio? Siempre hago lo mismo y nunca me pasa nada. Dios está conmigo. Sí, pero ¿sabe qué ese día? ¿Qué sucedió? No confesó, no se entregó, no confesó, no se arrepintió de eso. Comenzó a pilotear las cosas. Vio que uno está en estado de pilotear, digo, entre comillas. Pilotear significa, no pasa nada si lo pongo en piloto automático y va. Eso es lo que hizo Sansón, empezó a pilotear la cuestión. Comenzó a juzgar quizás más, cuando juzgamos más que nos volvemos más juiciosos, más espirituales, pero nos olvidamos de que hay fuera hay gente que necesita del Señor y nos ponemos a mirar cosas que están adentro pero no miramos afuera, ¿vio? Empezamos a entrelazarnos en esas cosas, nos permitimos hablar cosas. ¿Sabe?
el que es chismoso, ¿sabe qué hace? Se arma su propio lazo y se tira a la silla solo. Espiritualmente hablando, el chismoso se está pateando la silla cuando quedan colgados. Eso es el chisme. El chisme hace un daño muy grande. Pues personas no se pueden congregar, no pueden venir, no pueden soportar. ¿Por qué? Porque andan hablando. Y hasta que no se arrepientan de eso, hasta que no rompan eso en su corazón, no van a ser libres de eso. Esto es lo que pasó, como les digo, avivamiento, unción. Pero empezamos a dejar, ¿sabe qué pasó con el avivamiento? Volviendo al avivamiento, ¿no? Empezamos a competir, a ver quién tenía más autoridad, a ver quién tenía más gente. Yo le contaba a los hermanos allá en el video que tuve que acompañar a unos hermanos americanos una vez al norte de mi país. Un misionero americano que es amigo mío en Argentina me pidió, ¿por qué no los llevas? Va a haber un evento allí en un estadio. Y cuando yo fui, había como 15.000 personas, nos recibieron, nos sentaron adelante, con mucho respeto. Pero cuando entramos veíamos esas pancartas, no sé cómo le dicen en su país, esos que la gente tiene así escrito y levantan con un palo así. Y yo miré las miré de atrás y decía, wow, deben tener Cristo te ama, Jesús salva, ¿no? Uno piensa así cuando lo ve de atrás, y cuando lo miré así dije, ¿what? Decían, de la célula de Tito, viva Tito. Y yo decía, ¿qué? Nos equivocamos de lugar, y venimos a un partido político. Digo, ¿usted es acá? ¿Es acá? Y yo decía, ¿quién es Tito? Porque tanto jolgorio con Tito. Y vino Tito y un hombre bien así, con un traje, Dios lo bendiga, yo soy Tito. Le digo, ¿usted es Tito? Le digo, usted es famoso acá. Sí, dice, toda esta gente es de mi grupo, de mi célula. Crecimos mucho, mi célula creció mucho. Por eso abarca los lugares, dice, más importantes del estadio. Yo le dije, no, ¿qué? No, le digo, es Cristo. No es usted ni yo, es el Señor. Venimos a buscar a Cristo, no al hombre. Unción, pero ¿dónde está el carácter? Entonces, cuidado con la competencia, con el decir esto, que está acá, el que el otro está allá. Cuidado con entrar en discusiones teológicas o celos ministeriales. Usar la autoridad como no corresponde. Cuidado quién servimos. Queremos servir a Dios, no a Mamón, como dijo la hermana. No está mal el dinero. ¿Sabe cuál es el problema? El amor al dinero. El dinero no es malo, es el amor al dinero. Y ahí se ve a quién servimos. Unción o carácter. Unción, ¿sabe qué es? Levanto el sobre vacío y digo, acá está, mire, estoy apoyando, y el sobre está vacío. Unción, raca, taca, 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 con el sobre ando así, hablando. Pura unción. Pero carácter es, ¿sabe que el que tiene carácter sabe qué hace? Le da a Dios lo que es de Dios. ¿Quiere ver la diferencia? Ahí está. ¿Quiere saber si hay carácter? Apoya. ¿Cuál es la solución para mantener la unción y el carácter? Figuradamente, hay que matar a Dalila. ¿Seríamos capaces nosotros de entregar a Dalila, entre comillas, para no perder la presencia del Señor? ¿Para seguir creciendo en el carácter en Dios?